Es hora de hablar de cómics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, está bien. Esto es Bam, el podcast. Oh, yeah. Así es, amigos, así es. ¿Cómo están? Una emisión más de Pam, el podcast. Nosotros somos Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Así es, recuerden que estamos en Pam-podcast, Twitter e Instagram. Y Pam, el podcast en Facebook y YouTube. Y estamos en las principales plataformas del mundo mundial del podcast: Spotify, iBooks, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player y Geo7. Damas y caballeros, ¿cómo de que ño? Yeah. Y bueno, amigos, vamos a entrar en materia. Teníamos el programa preparado. Vamos a hablar de Green Hornet, El avispón verde. el avispón verde, damas y caballeros, este ícono del noir y de la cultura pop en general. ¿Cómo olvidarnos de esa serie que salía en los 60s, el crossover con Batman? No, platícanos, Goro, tú que estás muy encantado con el tema. A mí me gustaba mucho, sobre todo cuando lo veíamos en las mañanas en el 11, ¿te acuerdas? Ah, sí, es a la hora de desayunar. Yo no entiendo por qué estaba en el 11, pero pues dije, bueno, ya aquí está. Eso sí estaba chido. Y luego empezaba la cachiporra, los juegos de fútbol americano, todo. Estaba chido. Pero Chale, se bueno, nota que locos somos, ¿verdad? ¿por qué todavía sigue ese programa? Sí, bueno. Es más, a mí me daba envidia los chavos que estaban ahí en las bocas, pero bueno, es otro tema. Y bueno, a ver, el ícono por excelencia del noir en la televisión, Sí, el avispón verde. es uno de los últimos que, bueno, obviamente estaban los programas de radio de Dick Tracy, de varios otros. Incluso él empezó en programa de radio, el avispón verde. Pero él nos lleva al noir porque es uno de esos últimos personajes que todavía era como un pseudo detective, cuasi superhéroe, porque también estaba lo que era, pues, lo de Batman. ¿Qué más? Pues es que estaba en tendencia. Muchas otras cosas, pero obviamente cuando salió y tuvo su popularidad ya había pasado lo que era el cine noir. Así que prácticamente es el ícono y el último ícono casi. Que es una persona, bueno, es un personaje que estaba dentro del trending, ¿no? O sea, en ese momento la tendencia tenía que ver mucho con el noir. Tú lo dijiste, Dick Tracy, Batman, The Shadow, el Zorro, ¿no? Personajes The Mask que ya y varios otros. te hablamos aquí en el programa, que también se le puede hacer un poquito de bueno, podríamos decir que es también una alegoría a Batman, porque es el rico que ayuda a la gente con su lana, ¿no? Se pone a trabajar la lana para la gente. O aquí Al pone menos su empresa porque así. era el editor de un diario, era Ajá. el jefe de un periódico y pues él ponía las noticias. Incluso él apoyaba de el avispón verde es una amenaza para la sociedad, siendo que él era el avispón verde. Oye, bien pensado, o sea, piénsalo por 2 segundos. ¿Cómo va a hablar bien de sí mismo? Se va a ver raro. O se puede haber salido por la tangente de no, o sea, yo considero que lo que está haciendo está bien para la ciudad, está haciéndole un favor en una labor civil. Puede ser muy político, ¿no? Cualquier estupidez así, ¿no? O sea, y fíjate que ya tocando un poquito lo que es el programa de los 60s, porque pues de algún lado surge esta popularidad masiva por el avispón verde. ¿Cómo olvidar el crossover que hace con Batman, que podría ser que era uno de los crossovers más cantados de la época? Lo bueno es que las dos eran propiedades de la ABC en ese entonces en Estados Unidos, así que no era difícil pensar que podía pasar. Claro. Simplemente mira, lo cual era chistoso ver cómo Kato criticaba el atuendo de Robin. Bueno, y tú no hubieras criticado el atuendo de Robin, siendo sinceros. Pues sí, Tú lo hubieras dicho, yo le hubiera dicho, ¿sabes lo poco práctico que es salir casi en calzones y unas mallas color piel todas las noches? Oye, pues dile a tu jefe que pues unos pants, ¿no? Pues, aunque sea para correr o para que no te dé frío, que no te vea ridículo, pero pues bueno, eran los 60s, o sea. Sí, obviamente ya estábamos muy alejados en los cómics, obviamente estábamos muy alejados de lo que era la... Cuando el perro del vecino se reporta saludándolos a todos y cada uno de Sí, ustedes ya ves. y desesperando como siempre la transmisión. Ay, sí, no manches. Y bueno, pero recuerden, estamos grabando, programa es grabado. Pon verde es un detective que bueno, tal vez no es la persona más inteligente, pero también cómo se ayuda de Kato, o sea, no podemos decir que el avispón verde hacía todo solo, porque la verdad es que es una... No, es mentira, así de sencillo. La primera vez de las grandes habilidades, no solo de artes marciales, sino actorales de Bruce Lee.
Bueno, actorales lo pondría muy entre comillas. Bueno, en ese entonces, tal vez en el Avispón Verde no, pero fue lo que empezó su gran furor después. Exactamente, o sea, de algún lado, porque esa es otra de las grandes cosas que nos regaló el Avispón Verde, incluso antes de llegar a la licencia con Dynamite Comics y con quién sabe con otras casas editoriales. Bruce Lee, todo el mundo sabía que Bruce Lee tenía que haber salido de algún lado, pero creo que no se le dio el crédito suficiente hasta que salió la película Enter the Dragon. Sí, ahí va lo malo, digamos, en esa época de solo un hombre blanco puede ser el héroe. Y yo digo, Y de repente llegó el cine de artes marciales chino y dijo, quítate que ahí te voy, perra. Y sí, pues, Y le puso el de Chuck Norris. sí, y se lo hizo a caratazos. Y cualquiera que diga, no, es que se dejó ganar, es que estaba actuado de A ver, la única referencia que tenemos, Chuck Norris fue vencido por Bruce Lee. Sí. No me vengan con que, ay, es que no, y el fan y la... También es una gran combinación. Por lo menos ahora vamos a los cómics de Dynamite, que es una de las grandes referencias que pusimos hoy. Kevin Smith escribió el primer volumen y yo digo, ¿en serio Kevin Smith? Oye, Kevin Smith es creo que es de los directores de cine más ñoños que hay en la historia y lo vimos en su película Mallrats. Sí. Que bueno, para haberle arrancado un cameo a Stan Lee, sí. Ya es mucho. Y Pero luego, bueno, ¿sabes qué es lo más chido? Hace la referencia en Capitana Marvel, que Stan Lee está leyendo el guión de Mallrats. oye, ¿a poco no estuvo chida esa referencia? Eso estuvo ¿Y chido. tú no lo hubieras puesto si tuvieras la oportunidad? Sí. Claro. Pero bueno, regresando al punto, o sea, el Avispón Verde ya en los cómics entra a Dynamite a una época, podríamos decir, de historias muy buenas Sí. y muy oscuras. Aquí O sea, va se nos va un poquito la imagen de lo que vimos en el programa de los 60s, pero por calle. Sí, y fue después de que salió la película con Seth Rogen, que no voy a decir que es muy buena, pero Porque no lo es. pero La tampoco verdad es que tan no lo mala, es. por lo menos No, palomera no, sí es. No llega ni a palomera. Perdóname, gordo, pero esa cosa no llega ni a palomera porque siento que Seth Rogen, con un intento de hacer un homenaje a su forma, al Avispón Verde, comete varios errores en los que parece que estás viendo Super Cool o Ligeramente Embarazada o Buenos Vecinos con el Avispón Verde y no, como que, híjole, no. Mira, a mí no me convenció. La ¿sabes? Yo voy a rescatar que ahí fue el estreno de Hollywood de Christoph Waltz. ¿Cómo crees que iba a ser? Ya había hecho, ¿no se supone que ya había hecho ahí Bastardo sin Gloria? No, todavía no. El Avispón Verde salió 2 años antes de Bastardos sin Gloria. Ya a poco vas a decir que nadie conocía en ese momento a Christoph Waltz. Bueno, nos estamos desviando otra vez. Pero aquí va. Shot por cada pero. Oh. Cada vez que el gordo diga pero, si usted tiene una botella cerca, un tequila o algo, tómese un shot. A salud del gordo. Shot. También para este carnal, No, porque no, si se equivoca de nombres, cada vez también shot. Eso lo dices por ardilla. No, pero también, güey, también lo haces mucho. No, pero tu pero es mágico. Es el tip de How I Met Your Mother, el Baram y shot. Ya te lo dije, vas a tener esa maldición. Bueno, ya. Yendo al tema, es Kevin Smith obviamente solo escribe los primeros 7 números, no le decimos que son malos, simplemente hizo los primeros 7 números. Llegaron aquí gracias a Panini, lamentablemente solo llegaron hasta los números 7, no quisieron seguirles. Por ejemplo, cuando hicimos el programa especial de Dynamite, no entiendo por qué Dynamite no se atreve a venir a México. Ya, considerando la que es la casa editorial actual de el Avispón Verde, yo sigo sin entender por qué no quieren aventarse a venir a México. Porque tienen, aparte de los títulos que tienen, te hacen pensar, bueno, aquí sí la rompen, porque son títulos que son populares. Obviamente hablamos del Avispón Verde, estamos hablando de otros títulos como por ejemplo Todas las aventuras del zorro, porque son nombres consolidados, son personajes que ya están dentro del mainstream de la gente, ¿no? Sí, por lo menos sí, traer el zorro. The Boys, sí. Traer el zorro sería muy popular. Aquí le preguntas a alguien, a un viejito, cualquier viejito, y te dirá el zorro. Nah, no creo que tanto, pero bueno, se entiende el punto. Sí, pero bueno. Shot. Ya te viste. Ya no te enojes, abrázalo. Ya. Pero bueno, sí, esa es la cuestión con la que tengo el pleito con Dynamite. Vengan a México, o sea, no esperen a que Panini compre la licencia porque se va a tardar una eternidad en comprar otra, no sean así. O sea, compraron The Boys porque vieron que iban a sacar una serie en Amazon Prime Video, no por otra cosa.
Bueno, La mire, por lo verdad. menos ya tenemos The Voice. Bueno, eso sí. Su mejor historia, por lo menos en estos cómics, The Fall of Kato. O Kato. Cato, güey. Cato. Esa sí le tienes que decir Cato porque es asiático. Kato, sí, perdón. ¿Ya ves? Bueno, aquí nos lleva de Fall of Kato. Es, pues, básicamente es la introducción también a un nuevo personaje que es la hermana de Kato. Que en sí resulta que Kato es un apellido, no el nombre. Y que todo este tiempo el personaje principal, el alter ego del avispón verde, ¿cómo se llamaba? Recuérdame. Era Jeremy algo, Jeremy Stoneher o algo así. Bueno, ese güey. Era un nombre X. Pero el chiste es de que... Pero shot. Bueno, el chiste es de que Kato muere, el original Kato, y pues para hacer el paro le llega la hermana de Kato. Y es un personaje bien chido, le cuenta también el origen del original Kato, que es algo que nunca se tomó ni en la serie de los 60s, ni en cómics o cualquier otra publicación anterior, O en la película que hizo Seth Rogen. ni en la película de Seth Rogen, así que dices, órale, qué Se buena toma un onda. tema bastante interesante al final del día. Sí. Y ponen un nuevo personaje que es una mujer arte marcialista que igual está bien chido. O sea, a mí me gusta Kato, la nueva versión. Es un LP Man en mujer. Sí. ¿Has visto esas películas? No, ¿cuál es? Velas, búscalas. LP Man 1, 2, 3, 4. Cine de artes marciales chino. Pero bueno, perdona la pequeña introducción. Pero bueno, ahí va lo que nos lleva The Fall of Kato. Es una buena historia, presenta nuevos personajes y también ponen un nuevo misterio para lo que es el avispón verde contra la mafia china. Y dices, órale. Así es, y bueno, con tus pequeñas interrupciones, pero una pequeña semblanza de Green Hornet al más puro y verde estilo de Pam, el podcast. Nosotros somos RudyMan7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55 Twitter e Instagram. Recuerden que estamos en Pam-podcast Twitter e Instagram y Pam, el podcast en Facebook y YouTube. Y estamos en las plataformas de Spotify, iBooks, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player y Geo7 como el Queñí. Y nosotros nos escuchamos la siguiente edición aquí en Pam. Wakanda Forever.